Distinguidos hermanos en la cultura, la lengua y el espíritu. Desde España, mis más cariñosos saludos a todos los participantes en este cuarto Festival Internacional de Escritores Latinoamericanos en el siglo XX, que se realiza con motivo del 199 aniversario de la independencia de Perú. Mis respetuosos saludos a las autoridades y mi agradecimiento a doña Lidia Irene Vázquez, alma mater de este encuentro, por contar con mi intervención en este importante evento. La presente intervención tiene como finalidad mostrar la labor emprendedora de compromiso social que los escritores del Movimiento Escritores por Derechos Humanos del Ateneo Blasco Ibáñez venimos desarrollando desde su creación en 2008. El Movimiento Escritores por Derechos Humanos ha nacido para posibilitar a todo escritor que lo desee que se pronuncie, que aporte su pequeño grano de arena en la educación de la conciencia ciudadana y dé apoyo moral a la ciudadanía. Los derechos humanos, entendidos como el derecho que naturalmente posee cada ser humano, desde que nace hasta que muere, a ejercer la libertad de pensamiento, a exigir respeto a su persona, a su dignidad e idiosincrasia, no es un reciente invento de la edad contemporánea, sino que anterior al positivismo jurídico que comenzase a amparar tímidamente los derechos de la persona, ha habido una constante lucha reivindicativa por los mismos que ha visto coronado de éxito el esfuerzo de siglos por conseguir la igualdad. Los escritores tenemos cierta facilidad para jugar con las palabras, hasta convertir las 27 letras del alfabeto en verdaderos presentes, capaces de halagar el gusto más refinado y también de sembrar el desconcierto más caótico. A este respecto, hay un colectivo muy importante, el cual, a través de historias ficticias, ha sido capaz de convertirse en voz de la sociedad, denunciando en sus trabajos aquellas situaciones comprometidas y adversas por las que a lo largo de la historia cada pueblo ha ido pasando. Y es que el mundo está lleno de problemas. Hay miles de seres humanos muriendo de hambre y enfermedades a diario. Hay países en los que la libertad de expresión y de circulación externa no existen. Lugares donde la mujer es un ser inferior a la que se la emplea para el trabajo y la procreación, negándole el derecho a su dignidad de persona. Niños esclavos de la miseria que se dejan su infancia hecha jirones dentro de una mina, de una fábrica o de un vertedero de basura. Guerras de insurrección, donde los rebeldes lo hacen porque ya no les queda nada que perder. Y está la brecha abismal que, para vergüenza de los países ricos, se agranda más y más frente a los países del tercer mundo. No, como poeta y escritora, me niego a no reflejar en parte de mi obra los dolores humanos que claman ser aliviados. Yo no admito que un escritor use su inteligencia únicamente para rendir homenaje a la literatura, ni que un poeta utilice sus versos solamente para columpiarse en el bucle azulado del que pende el arcoíris de la belleza natural. Por eso, hace 12 años, fundé el Movimiento Escritores por Derechos Humanos y le di impulso desde el Ateneo Blasco Ibáñez que presido. Desde entonces, damos conferencias, hacemos actos contra la violencia de género y una vez al año tenemos nuestro congreso que arranca desde la Universidad de Valencia, donde además de los escritores contamos con la intervención de profesores universitarios, con la intención de dirigir el cúmulo de saber que encierra la universidad hacia la educación de las conciencias de los ciudadanos para crear conciencia social, a la vez que nos constituimos en voz de los que no la tienen. Pero, ¿qué es el Movimiento Escritores por Derechos Humanos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Por qué los escritores nos embarcamos en esta aventura de concienciación social? Los derechos humanos han existido siempre
¿Qué importancia tienen en el vivir del día a día de la ciudadanía? No es una casualidad que todas las constituciones democráticas fundamenten su texto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Carta Magna dedica el título primero a los derechos y libertades de la persona, a garantizar su cumplimiento y a proteger a los sujetos acreedores de ese derecho. Y lo hace con una extensión de 45 artículos, del 169 de que consta, es decir, una tercera parte está dedicada a los derechos fundamentales de la persona, y lo hace desde el artículo 10 al 50. Y es que el sentimiento de lo justo y de lo injusto es una característica humana que ha estado siempre presente en la naturaleza del ser humano. La reivindicación de ser tratado justamente es una constante que hunde sus raíces en los tiempos más remotos de la antigüedad. Las aspiraciones vitales del individuo han ido formulando un ideario que en el siglo XVIII vino a desembocar en la ubicación del ser humano como fin en sí mismo, tomando como estrategia la pertenencia única e intransferible que como individuo tiene en el entramado de naturaleza social universal al que innegablemente pertenece. Porque hay un sistema democrático de derecho en España y en otros países, ¿está todo bien en ellos? ¿Qué pensamos los escritores sobre el despilfarro, la corrupción, los continuos ajustes que están ahogando la frágil economía de subsistencia de la población trabajadora? ¿De verdad podemos seguir sin pronunciarnos ante la violación sistemática de los derechos humanos en determinados países que todos conocemos? ¿Qué pensamos sobre los nuevos modelos de esclavitud, como son el trabajo infantil y la prostitución? ¿Creemos que el movimiento de protesta contra la brutalidad de trato a las personas negras por parte de la policía estadounidense tiene legitimidad moral para ponerse al frente de una reivindicación social global a la desesperada? Además de esto, conocemos flagrantes casos de despilfarro y corrupción que alcanzan a los gobiernos y altos estamentos de los que España no escapa. Y yo miro el preámbulo de nuestra Carta Constitucional en su artículo 1, puntos 1 y 2 y dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Más abajo, en el artículo 9.2, leo: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica, cultural y social. Y luego me voy al artículo 10.2 y veo que dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y pienso, ¿de verdad esto es así? ¿De verdad la justicia es igual para todos? ¿De verdad somos todos iguales? Así nació el movimiento Escritores por Derechos Humanos. Le di impulso desde el Ateneo Blasco Ibáñez que presido. Y llegando a este punto, es curioso observar cómo importantes escritores comprometidos cultural y políticamente con la sociedad de su tiempo se han iniciado o curtido como escritores desde las páginas de los periódicos. El compromiso adquirido les ha ido empujando hacia el desligamiento de la envoltura de ficción para denunciar los problemas cotidianos y han visto en la prensa escrita el vehículo más directo para hacerlo. Así, Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas Clarín,
quien por cierto tomó este apodo literario al ingresar como plantilla del periódico El Solfeo, en el que se acordó por unanimidad que todos los componentes escogiesen para firmar sus artículos el nombre de un instrumento musical como seudónimo. Alejandro Lerroux, que se dedicó al periodismo, dirigiría varias publicaciones. Fue nombrado director del diario La Publicidad. José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, también desde su juventud escribió en distintos periódicos, incluso en El Pueblo, del que era fundador y director Vicente Blasco Ibáñez. Pío Baroja escribió en periódicos, Miguel de Unamuno en el Noticiero de Bilbao, Ramiro de Maeztu en varias publicaciones. También Manuel Azaña, que firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de Salvador Rodrigo, etc. Y es que el compromiso de aquellos escritores llegaba a tal estadio que ya no se conformaban con plasmar en sus escritos las reservas que según su ideología progresista o conservadora tuvieran. Tomaron como conciencia que para cambiar lo que no se desea están las leyes y para aplicarlas hay que ser político. Por eso, la reciente historia de España del siglo XX está plagada de políticos intelectuales. Blasco Ibáñez fue diputado 7 veces. Lerroux fue 3 veces presidente del gobierno. Azorín fue 5 veces diputado. Gabriel Maura fue ministro de Trabajo en el último gabinete de Alfonso XIII. Ramiro de Maeztu fue diputado. Manuel Azaña fue presidente del gobierno y presidente de la Segunda República. Miguel de Unamuno fue diputado. Pero en Perú ustedes también tienen a grandes escritores que han hecho incursiones en prensa y o en política, como el admirado César Vallejo, el tan apreciado en España Mario Vargas Llosa, Ricardo Palma, José Carlos Mariátegui, Abraham Bardelomar, Julio Ramón Ribeiro, etc. Todos ellos, con sus característicos estilos, han servido a su patria, Perú, reflejando en sus escritos sus dolores y alegrías ante situaciones adversas o felices de los que han ido dejando constancia en sus escritos. Y es que detrás de un escrito comprometido siempre hay un escritor comprometido. Y yo pregunto, ¿a cuántos escritores de renombre tenemos hoy en los gobiernos trabajando en política? El hecho de estar instalados en un Estado democrático, como es el caso de España y Perú, ha relajado la función observadora, denunciadora e informativa que otrora se arrogaron los escritores. ¿Es que el escritor ha delegado esta tarea en otros agentes sociales como son las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación? Creo que no, o al menos no del todo. Afortunadamente, y siempre hablando de España en particular y de otros países en general, tenemos a importantes escritores y poetas que han dedicado parte de su obra a mostrar la tragedia de la desconsideración humana hacia sus congéneres. Sí, hay escritores comprometidos, ya lo creo, pero lo que yo propongo es que además de plasmar con estilo metafórico y novelado las historias que quieren contarnos, en la que subyace una crítica, una denuncia o una solución, vengan a cara descubierta a hablar a la sociedad de sus pensamientos acerca de los problemas que merman el avance de la consecución de sus derechos. Miren, el campo de los derechos humanos, todos sabemos que abarca genéricamente casi todas las áreas donde el ser humano está necesitado de protección. Creo que todos tenemos muy claro que después de la superación de esta crisis pandémica por el COVID-19, el mundo va a quedar debilitado económicamente. Habrá que aprender a vivir con menos, pero serán los que más tengan los que tendrán que desprenderse a favor de los desfavorecidos. El mundo camina hacia una revolución del estado de igualdad, y es que el ser humano ha tomado conciencia de cuáles son sus derechos como persona y se ha hartado de esperar
la gracia de su aplicación por la magnanimidad del gobierno de turno. Reclama la dignidad que le es inherente. Todos los agentes sociales, tanto públicos como privados, estamos obligados a favorecer los cambios que la madurez de los principios fundamentales de igualdad y libertad se están instalando en el mundo. Deberíamos hacerlo empujados por los valores éticos y morales, pero a falta de estos, y pensando egoístamente, más nos vale a los países desarrollados plantear la redistribución de la riqueza a fin de permitir la prosperidad del tercer mundo, o este, no muy tarde, va a decir basta. La sociedad democrática tiene la obligación de comprometerse con los valores democráticos y lo está haciendo. No está de más que haya profesionales de la palabra que acerquen sus posturas constructivas a la opinión ciudadana, que creen conciencia social a favor de las soluciones más ventajosas para todos y sean el vehículo de expresión de aquellos cuya palabra no es oída. Concluyo diciendo que, en síntesis, este es el contenido del programa del Movimiento Escritores por Derechos Humanos, con que he querido tener este primer encuentro con el pueblo de Perú. Seguro que tendremos muchos más. Estamos en www.ateneoblascoibanez.com. El Ateneo Blasco Ibáñez y su movimiento Escritores por Derechos Humanos invita a todo escritor comprometido con la solidaridad, la cultura y la igualdad a que se una a este proyecto de trabajo por los derechos humanos. Muchísimas gracias.